Hola a todos, ¿cómo les va? Vamos a seguir hablando un poco de la Revolución Cubana. Habíamos dejado con Fidel Castro entrando a La Habana y ahí sí ustedes tienen que dar, como lo que yo voy a explicar siempre, el inicio de la revolución. ¿Cuándo damos el inicio de la revolución? Cuando comienza cuando Fidel entra en La Habana, vamos a empezar a ver esa revolución. Acuérdense que siempre cuando hablamos de revolución estamos hablando de cambio total. Y eso es lo que va a pasar, porque ustedes van a ver que a partir de todo lo que va haciendo este Fidel y todos los que van acompañados, que acuérdense, estuvieron en Sierra Maestra, todo lo que ya vimos, todo ese grupo de personas van a crear una revolución en la isla, porque obviamente la isla no va a volver a ser lo mismo que era anteriormente. ¿Ok? Vamos a hablar de las primeras medidas que va a tomar Fidel ni bien llega a La Habana. Tengamos en cuenta algo muy claro. Fidel cuando llega a La Habana, todo el mundo tiene la idea de que Fidel va a ser el presidente. No, Fidel no va a ser el presidente. Sin duda va a ser la persona más importante a nivel político que va a tener la isla durante toda la revolución. ¿Está bien? Después, más adelante vamos a hablar de la actualidad y de la muerte de Fidel. Pero bueno, durante todo el tiempo el personaje central va a ser Fidel. Ahora, ¿qué es lo que hace Fidel? Fidel cuando llega decide que Manuel Urrutia va a ser el presidente. Entonces, ustedes van a ver que tienen a un presidente que se va a llamar Manuel Urrutia. Miró Cardona va a ser el jefe en este momento, el primer ministro, lo que nosotros conocemos como primer ministro que hay en distintos lugares del mundo por el sistema de gobierno. El sistema de gobierno que se adopta en la isla va a ser un sistema presidencialista junto con un primer ministro. Presidente Urrutia, primer ministro, sí o sí, acá lo ponemos a Miró Cardona. ¿Y quién va a ser el jefe de las Fuerzas Armadas? Fidel Castro. Acá sí Fidel se va a quedar, si quieren, con la fuerza, con el poder que tiene en la isla. No olviden que Fidel hasta ese momento había trabajado en lo que eran las guerrillas, lo que habíamos hablado, ¿se acuerdan? De la forma de ser de guerras de guerrillas, de foquismo y demás. Por lo tanto, Fidel estaba acostumbrado a eso y sabía cómo manejarlo. De cualquier manera, el representante para todo el mundo de cualquier cosa era Fidel. Pero tengan en cuenta, y no quiero que lo confundan, Fidel no va a ser presidente de Cuba hasta 1976. O sea, fíjense que va a pasar mucho tiempo, ya que la revolución comienza en 1959. ¿Bien? Sigamos. ¿Qué es lo que pasa acá cuando esto asumen? Al poco tiempo de asumir estos cargos que yo les estoy diciendo, el primero que va a abandonar el cargo va a ser Miró Cardona. Miró Cardona empieza a no gustarle algunas de las medidas que ahora vamos a hablar que se empezaron a tomar, que tenían una índole mucho más de izquierda que lo que él pensaba que iba a hacer. Por lo tanto, Miró Cardona abandona el cargo de primer ministro y se va a ir a los Estados Unidos. Más adelante vamos a hablar de él nuevamente. ¿Qué pasa? Entonces nos queda un cargo libre, el que hablábamos recién de primer ministro. ¿Quién asume de primer ministro? Fidel. Entonces queda, lo teníamos Urrutia como presidente, el primer ministro, el jefe de las Fuerzas Armadas, Fidel. Fíjense la importancia y la fuerza política que tenía Fidel como para designarse en dos cargos totalmente importantísimos en ese momento. Al poco tiempo, primero vamos a hablar de todo esto de la política para que ustedes lo tengan en cuenta. Urrutia dice, o propone, mejor dicho, dar elecciones. Era algo que, aclaro, estaba pensado antes de la revolución. ¿Por qué hablo de dar elecciones? Porque si ustedes se acuerdan, Batista había hecho un golpe de Estado y él estaba en su cargo sin ser elegido. Por lo tanto, uno de los objetivos de la revolución era que las cosas volvieran a lo anterior, es decir, que sí haya democracia, que sí haya elecciones. Entonces, Urrutia, ¿qué dice? Bueno, vamos a dar elecciones. No estuvo de acuerdo Fidel.
Fidel no estuvo demasiado de acuerdo con esta situación y directamente lo destituyó. Él, como primer ministro, va a destituir al presidente y en su lugar, en su lugar va a poner a un personaje que se llamó Osvaldo Dortigós Torrado, que va a estar en su cargo hasta 1976, año que va a ser el año de su fallecimiento, y luego va a asumir Fidel Castro. Eso para que ustedes vean la importancia política que tuvo Fidel desde 1959 hasta 1976 sin ser presidente. Tuvo cargos muy importantes, pero no era el presidente. Y de 1976 hasta su muerte, después lo vamos a hablar, que no hace tanto, también la va a tener. Esa importancia va a ser trascendental. Bueno, vamos a ver algunas de las reformas que hizo Fidel y sus aliados, digamos, durante lo que fue esta revolución. Una de las primeras cosas que va a hacer es disolver el ejército que tenía Batista. ¿Por qué? Porque obviamente no estaba de acuerdo con el manejo que había tenido Batista de la anterior a la revolución, o sea, combatiendo con ellos, y obviamente el ejército que habían formado con el Che Guevara y Fidel Castro era mucho más fuerte. Así que obviamente el ejército de Batista, lo vamos a sacar y lo vamos a poner a un costado. Otra de las cosas va a ser hacerle juicios a aquellas personas que no tuvieron la suerte que ustedes vieron que tuvo Batista. Acuérdense que Batista, antes de empezar la revolución, es decir, en diciembre del 58, Batista va a huir de la isla, es decir, puede irse de la isla, pero muchas de las personas que habían estado con Batista durante el gobierno no se habían podido ir. Y obviamente el gobierno el gobierno revolucionario los va a juzgar, y algunos de estos personajes los van a directamente a matar, ya que los van a considerar culpables, y el castigo era la muerte por lo que se conoce con el nombre de traición a la patria. Bien. Después empezamos a hablar, si quieren, de lo social. En lo social así va a haber grandes cambios. Va a haber aumentos de sueldo, va a haber aumentos de salario, va a haber construcciones de viviendas. Tengan en cuenta que en ese momento las viviendas eran bastante precarias. Va a atacar fuertemente la corrupción que había quedado de parte de Batista, y va a empezar a controlar el juego. Yo no me acuerdo si se los había dicho anteriormente, pero el juego era una de las cosas que yo les diría primordiales por la que los estadounidenses venían a Cuba. Era una fuente de riqueza muy importante y principalmente estaba en manos de extranjeros. Por lo tanto, esto Fidel no lo va a permitir, pasa a ser todo del Estado, y estas empresas extranjeras van a ser lo que se llaman expropiadas, es decir, se va a quedar el Estado con la empresa. ¿Ok? Después, hay que tener en cuenta distintas cosas que son realmente muy importantes. La revolución agraria que va a hacer Fidel en la isla va a ser un antes y un después para, sobre todo, el campesino. Ustedes después lo van a ver, si quieren, por distintos puntos, lo tienen todo en el módulo para leerlo claramente, pero van a ver que la parte central se va a basar en que les va a expropiar las tierras a los extranjeros, y en parte de pagos les va a dar los famosos que se llamaban bonos de la reforma agraria, los BRA, si ustedes los van a ver así, son bonos de la reforma agraria. Sinceramente yo no sé, porque no lo sé, o sea, no voy a mentir si alguien cobró algo de eso, pero sé que les pagaban con eso, la tierra se la quedó el Estado directamente. Sí se va a hacer una repartija de tierras, se va a repartir la tierra entre casi 200.000 familias campesinas. Acuérdense que hasta ese momento el principal ingreso que tenía Cuba era todo lo que tenía que ver con la caña de azúcar, por lo tanto había mucho campesino. Bueno, mucho campesino del que estamos hablando, en algunas partes, la gran mayoría no tenía tierra, por lo tanto este gobierno se va a
dedicar a darles esa tierra, no más de 67 hectáreas cada uno, y obviamente con la prohibición de que esas tierras sean alquiladas. Es decir, no se podían alquilar las tierras sí o sí se las tenían que dar y trabajar ellos mismos. Se va a crear el Instituto Nacional de la Reforma Agraria, que es el que va a controlar todo esto que yo les estoy diciendo. Se va a controlar también las producciones. En algún momento ustedes van a leer también que se quisieron diversificar. Y la verdad que es una isla que no tiene una tierra tan buena como para pensar en grandes cultivos más que el de la caña de azúcar. Así que van a tener que volver a lo de la caña de azúcar, y eso fue bastante importante y bastante simple para llevar adelante. Esta reforma agraria fue muy importante. Esto fue, les diría, el ABC de revolución, porque esto lo hizo, ni bien empezó, empieza en mayo del 59. Ustedes tengan en cuenta que la revolución empieza en enero. Arreglan un poco la política, acomodan un poco los cargos, y lo primero que se hace es la reforma agraria. Van a hacer otras reformas. Esta no va a ser la única reforma que se van a hacer. Ustedes van a ver que tienen otra reforma que sinceramente yo creo que fue la mejor que tuvieron, que tiene que ver con la educación. Al momento de llegar Fidel a sus funciones, digamos, que a lo mejor no hablemos de Fidel, hablemos al inicio de la revolución, en Cuba había alrededor de 1 millón de personas analfabetas. Se calcula alrededor del 23% de la población en ese momento de la isla. Eso trae muchísimos problemas para un país. Por lo tanto, lo que se va a hacer es algo completamente innovador, o por lo menos para mí lo fue cuando yo lo leí, que es en el año 1961 se van a cerrar las escuelas. Las escuelas se van a cerrar, y ¿qué se va a hacer? Se van a crear lo que se llaman brigadas educacionales o educadoras, no me acuerdo bien exactamente el nombre, pero ellas son como profesores o maestros que lo que hacen, en lugar de dar clases en un colegio, salían a educar a las casas. ¿Sí? Entonces yo me metí en una casa a enseñar historia, para decirles una cosa, pero acá lo más simple es que por lo general te enseñaban a leer, escribir y hacer las operaciones básicas. Entonces, ¿qué pasaba? Yo, si voy a una casa a educar, no voy a educar solamente a una persona, voy a educar a la familia. Por lo tanto, voy a lograr que en menos tiempo más gente se eduque. Porque si no, ¿qué va a pasar? Únicamente los que se iban a ir educando iban a ser los chicos, que en ese momento ustedes piensen que cuando se hace el primer censo para ver cómo estaba la población, el 50% de los chicos que tendría que estar en el colegio por edad escolar no estaban yendo a la escuela. Entonces ahí se dieron cuenta de que la escuela como institución no servía hasta no crear un hábito de la educación. Y esto es lo que se creó cerrando las escuelas 1 año y haciendo estas brigadas educacionales o educadoras, no me acuerdo, después fíjense, que van a lograr que Cuba tenga hoy por hoy un sistema educativo realmente de excelencia. Podemos discutir muchas cosas de Cuba, se pueden discutir hasta, si quieren, lo que se estudia, es decir, ustedes a nivel universitario hoy en Cuba no pueden estudiar la carrera que quieren, sino que van a estudiar la carrera que necesita el país, ¿está bien? Hay cupos. Ahora, todo el mundo tiene el mismo acceso a la educación. Todo el mundo es educado, todo el mundo sabe idioma. ¿Por qué también hoy? Porque hoy por hoy esta gente vive del turismo. Eso lo vamos a ver después. Pero la base de lo que siempre se habla de que la educación cubana es genial, arranca acá. La base de la educación cubana sí se debe a la Revolución Cubana. Bien. Otro de las cosas que pasaron durante la revolución y que fue un gran cambio que sirvió muchísimo fue las reformas que se hicieron a nivel de salud. Obviamente la salud es pública, es decir, en Cuba no existe la salud privada, y en ese momento es como lo que van a empezar a hacer son campañas de prevención. ¿Qué significa hacer campañas de prevención? Van a empezar a prevenir las enfermedades. ¿Cómo voy a prevenir las enfermedades? Con algo muy simple, campañas de vacunación. Las vacunas, que hasta ese momento no eran obligatorias o que todo el mundo no tenía acceso,
pasan a ser obligatorias. Y otra cosa que pasa a ser obligatoria es algo que ustedes lo van a ver con otro nombre en el libro, pero que nosotros lo conocemos, son los chequeos generales. Es decir, toda persona se tiene que hacer una vez al año un chequeo general para saber qué problema de salud tenemos. Entonces, ¿en qué se basa el sistema de salud cubano? En la medicina preventiva. Yo haciéndome un chequeo lo que estoy haciendo es previniendo que si me voy a enfermar. Y si me enfermo, el Estado se va a hacer cargo. Pero yo antes me tuve que hacer ese chequeo. Entonces, cualquier enfermedad es mucho más fácil y la van a agarrar mucho más a tiempo. ¿Bien? Si quieren, son las 3 reformas básicas: agraria, educación y, por último, lo que tiene que ver con salud. Hay algo que también se va a mezclar con lo que vamos a ver más adelante, pero en 1961 se va a crear por primera vez el PCC. ¿Qué es el PCC? El Partido Comunista Cubano. Este va a ser el inicio y realmente van a ver que va a tener un nombre a partir de 1965. Se va a transformar en la única fuerza política que va a tener Cuba. Es decir, ¿qué significa? Que no va a tener oposición. No se puede ser de otro partido si no sos del PCC, porque no tenés otra opción. Esa es una de las cosas que después vamos a ver cuando veamos algunos de los inconvenientes que tuvo Cuba. Y también un comité que armaron que se llamaba el Comité de la Defensa de la Revolución, el CDR, que lo que hacía era vigilar, controlar a todos aquellos grupos que le podían llegar a hacer una contrarrevolución. Este grupo del CDR van a ver que va a ser muy importante para otros conflictos que vamos a ver más adelante. Espero que les haya servido. Un beso grande, cuídense y esperemos que falte poco. Chao.